Hola, muy buenas noches. Es un placer para mí compartir con todos ustedes. En nombre de Grupo Alternativa, le damos la más cordial bienvenida a este nuestro acostumbrado webinar de todos los miércoles. Yo soy Carolina de Zárate, licenciada en Contaduría Pública y especialista financiero, director de finanzas de Grupo Alternativa y líder del equipo de coaching financiero de esta nuestra empresa que está dedicada a ayudar a todos los empresarios, dueños de negocios y emprendedores a alcanzar el éxito. Hoy vamos a tener un webinar muy interesante que tiene por nombre Tome el control de las finanzas de su negocio. Este webinar es un webinar dedicado única y exclusivamente pues a todos estos empresarios, ¿verdad? Todos estos emprendedores que ya tienen o están en esta situación de manejar sus finanzas corporativas. Vamos a darle una serie de tips, una serie de contenido bastante interesante que es muy importante bajo nuestra recomendación como especialistas financieros que tomemos y que los llevemos a cabo para poder tomar el control definitivo de esas finanzas de nuestro negocio o de nuestra organización. El contenido de este webinar es un poquito extenso y por eso nosotros lo hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a ver nuestra primera parte y va a tener un contenido bastante interesante. Bien, ahí lo podemos ver en pantalla, ya lo vemos en pantalla. El contenido que vamos a abordar la noche de hoy, primero que todo vamos a estudiar a la empresa y las finanzas de nuestra empresa. El otro punto interesante es la estabilidad financiera dentro de nuestra organización. ¿Qué está relacionado? ¿Cuáles son los conceptos relacionados con lo que es la estabilidad financiera? Una vez que conozcamos estos dos puntos, vamos a empezar a abordar lo que es la toma de decisiones dentro de nuestra organización. La toma de decisiones dentro de nuestra empresa va a estar orientada después de que sabemos y ya conocemos los puntos más importantes dentro de lo que es la estabilidad financiera. Nuestro próximo punto a abordar sería en qué activos debo invertir bajo lo que es simplemente recomendaciones financieras. Ojo, esto es muy importante aclararlo, ya que aquí no estamos obligados a hacer exactamente lo que se te va a indicar. Recuerda que son simplemente recomendaciones. Si ustedes al final van a tomar la última decisión, siendo los dueños de sus organizaciones, ¿ok? Simplemente que ya esto se ha llevado a cabo, ya esto por expertos ha sido llevado a cabo y ha tenido excelentes resultados. Y por supuesto, como último punto, lo que es la información financiera de tu negocio. Allí, en esa información financiera, vamos a encontrar los estados financieros más importantes. El día de hoy vamos a empezar a conocer cuál es esa información que nos abordan esos estados financieros y cómo nosotros deberíamos de interpretarla bajo lo que es el contenido de cada una de estas, para así poder prepararnos para nuestra segunda parte, que ya va a abordar temas mucho más profundos de análisis de estados financieros, de razones financieras y algunas recomendaciones financieras para tu organización. Ok, la empresa y las finanzas. Es importante para relacionar todos estos conceptos responder a 4 preguntas principales. Primero que todo, ¿en cuáles activos debo invertir o debe invertir la empresa? Esa es una gran pregunta que se hacen los empresarios hoy en día, ya que es un poquito difícil muchas veces tomar esa decisión. Tenemos de repente un torrente, una cantidad de dinero o una liquidez que está entrando a nuestra organización y no sabemos hacia dónde invertirla o hacia dónde dirigirla. La segunda pregunta importante a responder es cómo se van a valorar esos activos, cómo los vamos a valorar dentro de nuestra organización, qué nivel, qué indicador representan estos activos dentro de nuestra organización. En el tercer punto o tercera pregunta
que está relacionada con la empresa y las finanzas es cómo se va a cuantificar el riesgo de esta inversión. Importante pregunta para nosotros responderla a la larga de nuestro webinar. Y la cuarta pregunta, ¿cómo maximizamos esa riqueza de los accionistas? Que es una pregunta bastante interesante de responder porque esa es la intención, obviamente, maximizar los recursos de los accionistas que pusieron toda su fe y que pusieron toda su esperanza dentro de lo que es el proceso organizativo. Bien, en el primer punto, hablando un poco de lo que es la estabilidad financiera, vamos a tener dos grandes, yo diría dos grandes pilares, ¿no? Para nosotros son dos grandes pilares fundamentales y unas encabezados por dos preguntas básicas y abajo, por supuesto, las respuestas que nos van a dar base suficiente para poder hacer las respuestas adecuadas. En el primer pilar vamos a tener qué activos comprar. ¿En qué activos comprar? ¿Verdad? Nosotros primero tenemos una creencia de que el activo más importante dentro de las organizaciones es el capital humano. ¿Okay? Allí es donde principalmente deberíamos de invertir dentro de la organización. Por supuesto que luego vamos a tener los activos fijos y luego vamos a tener lo que son los activos intangibles dentro de la organización. Sin embargo, más adelante les voy a explicar con unas láminas más específicas la clasificación de estos y unas recomendaciones mucho más puntuales. Entendiendo que los activos va a ser todo lo que la empresa va a poseer o va a tener, por supuesto, enmarcadas en un contexto de inversión que siempre va en pro de maximizar, por supuesto, el valor de la misma. Ayuda a que la empresa cada vez tenga un valor sumamente más alto y nos pueda ser, por supuesto, una empresa mucho más potente y competitiva y tenga un músculo financiero bastante aceptable. En el siguiente pilar vamos a tener cómo, por ejemplo, cómo financiar esas compras. Cuando nos hacemos esa pregunta, nace la palabra pasivo, que no es más que lo que debe la empresa, todos esos compromisos que la empresa asume, por supuesto, a través de instrumentos de deuda llamados créditos o endeudamientos, que no es más que simplemente medidas a las cuales muchas organizaciones, ¿verdad?, debemos de recurrir para poder seguir creciendo en muchos planos, ¿ok? En un plano a nivel de inversiones, nosotros tenemos que acudir al punto del endeudamiento. Y el endeudamiento no es malo, siempre les digo a todos mis clientes y a las personas a las cuales le prestamos asesoría en el tema. El endeudamiento no es malo. Muchas organizaciones tienen que acudir al endeudamiento precisamente para poder apalancarse, ¿ok? Para que sirva de impulso. El endeudamiento es malo cuando pasa de ciertos límites, cuando la empresa realmente ya no va a poder hacer frente a este compromiso. Es allí cuando se torna bastante delicado el tema del endeudamiento. El endeudamiento está representado por unos indicadores que nosotros podemos aplicarlos dentro de nuestra organización, los vamos a ver más adelante, y nos van a ayudar a tener mucho más gráfico el tema. Y, por supuesto, nos va a dar una marca que nosotros podemos usar dentro de nuestra empresa para poder saber hasta dónde nosotros estamos comprometiéndonos demasiado. Estas marcas se manejan por puntos porcentual y tienen unos promedios industria que nosotros manejamos como puntos de relación. Esto lo vamos a aprender más adelante, pero es importante que usted entienda que el endeudamiento no es malo, ¿ok? Que el endeudamiento se usa, por supuesto, como un instrumento de capital para poder
impulsar la organización para poder apalancarla y la organización pueda tener o pueda alcanzar mejores rendimientos en muchos aspectos, ¿ok? Bien sea lo que es la adquisición de nuevas maquinarias, de nuevos equipos, de nuevas herramientas, de nuevos software, que nos van a permitir escalar, que nos van a permitir tener un nivel adicional. Aquí tenemos nuestra siguiente pregunta. ¿En cuáles activos debe invertir la empresa? Primer punto, de recomendación. El primer activo en el cual la empresa debe de invertir en recomendación es el activo humano o el capital humano. ¿Ok? El capital humano, porque son los que, es ese capital que nos va a ayudar, nos va a apalancar, nos va a ayudar a alcanzar ese propósito y lo necesitamos dentro de nuestra organización, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacerlo todo. Necesitamos gente calificada, gente preparada, gente proactiva alrededor de nuestro equipo, alrededor como parte de nuestro equipo para que nos ayude a alcanzar esas metas ya propuestas. Segundo punto es los activos reales. Y allí estamos hablando de los activos tangibles, lo que podemos tocar. Pueden ser, por supuesto, los activos fijos o la propiedad, planta y equipo mejor conocida dentro de los estados financieros o estados de situación dentro de las organizaciones. El tercer punto son los activos financieros, tienen que ver con los activos intangibles, lo que no podemos tocar. Y allí podemos darles como ejemplo, por ejemplo, las plusvalías, ¿no? Cuando compramos a veces una marca o adquirimos una marca comercial, esos son plusvalías, son activos intangibles y está en nuestro tercer escalón. En el cuarto escalón y último, de acuerdo a la respuesta a la pregunta cuáles activos debe invertir la empresa, están los activos tecnológicos. Allí nos vamos a referir a lo que es únicamente información o los software que puede adquirir nuestra organización para poder trabajar mucho más organizado, mucho más sistematizado. Es una buena inversión, obviamente, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a alcanzar ese propósito mucho más disciplinado en todo lo que nosotros nos vamos a proponer. Ok, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente lámina de información. Allí la pueden ver, tiene que ver con la información financiera. A partir de aquí, vamos a revisar la información financiera de las organizaciones, encabezado principalmente por nuestro estado financiero llamado el balance general. En el balance general, como dice allí, es un documento contable, es un documento estático. ¿Por qué estático, señores? Porque así como lo vamos a ver, es una fotografía de una situación financiera de la empresa en un periodo determinado. En este caso, por decirte, al 31 de diciembre del 2015, del 2014. Ya tenemos una fotografía del año 2014 a ese periodo determinado. Por supuesto que los periodos van a variar de empresa a empresa. El común denominador es que una empresa aperture el 1 de enero del año en curso, del año, hasta el 31 de diciembre de ese año. Sus cifras son acumulativas año con año. Son acumulativas. Las cuentas que componen el activo, el pasivo y el capital no cierran al final del periodo económico. ¿Okay? Son cuentas reales, así se llaman en el argot, en contabilidad, se denominan cuentas reales a las cuentas que son acumulativas año con año y que no cierran al final de un periodo económico. Por ejemplo, vamos a explicarle un poquito en el argot mucho más entendible para usted. En el banco, usted al 31 de diciembre, usted cierra con X cantidad en bolívares o en su moneda local. Al primero de enero del año siguiente, usted aborda con o va a aperturar ese año con la cifra que usted cerró al 31 de diciembre del año anterior. Y continúa el movimiento operativo, por supuesto, en todo ese periodo.
Así pasa con las cuentas de activo, con las cuentas del pasivo y con las cuentas del capital. En el balance general, también se le puede decir, por supuesto, estado de situación financiera con nuestras nuevas normas internacionales. En muchos países ya se había aplicado este tipo de normas. En Venezuela es un tipo de normas que a partir del 2013 fue que vino a entrar legalmente dentro de nuestros estados financieros. En el balance general vamos a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿cuánto tengo? Lo voy a contestar con el activo, ¿ok? Que es todo lo que yo tengo dentro de mi empresa. Segunda pregunta, ¿cuánto debo? El cuánto debo lo voy a contestar con el pasivo. Y cuánto han invertido los dueños lo voy a contestar con el capital contable o el patrimonio, que también es otro nombre que se le da a esta macrocuenta. Pero es importante que entendamos que el balance general va a mostrar la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Únicamente es un estado financiero estático. Aquí vamos a tener otro ejemplo, allí lo van a poder visualizar. Allí vemos, por ejemplo, activo, pasivo, capital. Recuerden que como la palabra lo dice, balance general, el balance va a ser un equilibrio perfecto. ¿En qué? En el total activo y los otros bloques pasivo y patrimonio. Esos dos grandes bloques, así como una balanza, tienen que ser perfectamente equilibrados. No puedo tener más en un lado, menos en otro lado, porque simplemente esa fotografía de tu periodo económico está mala. Entonces, tenemos que entender que es un balance perfecto. El balance, lo que es la suma de tu activo, tiene que dar igual a la suma de tu pasivo más el capital para poder, por supuesto, comprobar que el balance está perfecto. Allí podemos ver algunas cuentas del balance en cuanto a lo que es el activo. Podemos ver algunas cuentas que nos podemos familiarizar un poco. Tenemos caja, la cuenta clientes, que puede ser incluso cuentas por cobrar clientes, la cuenta de inventarios, impuestos por recuperar, que eso va a dar un total, llamamos activo circulante. Luego vamos a tener, por supuesto, en la propiedad, planta y equipo, que es el activo no corriente, dentro de lo que es el lenguaje de las nuevas normas internacionales. Allí tenemos terrenos, que recuerden que es el único activo que no se deprecia. Luego vamos a tener edificios, maquinarias y equipos. Y por supuesto, una depreciación que va en negativo en sus estados financieros de lo anterior que ya hemos visto, que es edificios, maquinarias y equipos. Eso me va a dar un total en activos fijos, pues luego vamos a tener algunos cargos diferidos originados en ese periodo para tener un total de activos donde sumamos los tres grandes bloques, el activo circulante o el activo corriente, el activo fijo o el activo no corriente y el activo diferido para darme un total activo. Luego vamos al siguiente bloque donde nos muestra únicamente el pasivo, que no es más que las deudas o compromisos que pueda tener nuestra empresa. Allí, en este ejemplo que les estoy presentando, pueden observar intereses por pagar, tenemos cuentas por pagar, que son las de a corto plazo, por supuesto, pueden ser a proveedores, por ejemplo, no son mayores a 3 años, y las obligaciones fiscales por pagar. Allí vamos a tener un subtotal de pasivo a corto plazo. Luego vamos a tener los préstamos bancarios, que son los pasivos a largo plazo. Recuerden que cuando clasificamos corto y largo plazo, nosotros manejamos por lo general no mayores a 3 años para poder clasificarlos en corto plazo y en largo plazo los de 3 años en adelante.
Es un criterio que ustedes también pueden establecer dentro de su organización. Eso que les acabo de decir es una media que usamos por lo general algunos especialistas financieros, pero usted lo puede establecer dentro de su organización de acuerdo a sus políticas internas. Luego tenemos el último bloque, que es el bloque capital, que no es más que las aportaciones de los socios. Allí va a estar resaltado lo que es el resultado neto del periodo y el capital contable de la empresa con el cual fue fundado, con el cual fue aperturado. Recuerden que la suma, lo que es el activo, debe de ser igual a la suma del pasivo con el capital para nosotros poder decir que tenemos una fotografía perfecta, es decir, un balance o un estado de situación perfecto de nuestro periodo económico en nuestra organización. Luego nos vamos a encontrar con el estado de resultado. El estado de resultado no es más que un documento dinámico. En vez de ser estático como el documento anterior que vimos llamado balance general, en el estado de resultado vamos a tener un movimiento, vamos a tener un movimiento más dinámico que va a mostrar las operaciones de la empresa, cómo se generan las utilidades o pérdidas de cada periodo. También, por supuesto, vamos a tener allí las cifras de cada una de estas cuentas, las cuales no se acumulan. Estas cuentas van a clasificarse en nuestro argot contable, la llamamos cuentas nominales, porque son cuentas que cierran al final de un periodo económico. Es importante que nosotros entendamos que este es prácticamente la película. Si el balance general fue la fotografía de tu empresa en un determinado periodo económico, el estado de resultado no es más que la película. Nos muestra cómo fue realmente ese movimiento económico, esa operación dentro de nuestra empresa, desde el primer día del periodo hasta el 31/12 de tu periodo contable, donde termina prácticamente tus operaciones. Allí vamos a ver, por ejemplo, detalles importantes como las ventas, bien sea que tengas ventas al detal, ventas al mayor, bonificaciones en ventas. Para darme un total de ventas netas, puedes tener allí relacionado otros ingresos. Si tu principal corriente no es la venta y relacionas otros ingresos como acciones, por ejemplo, muchas empresas que compran acciones en otras empresas y reciben unos dividendos o reciben unas aportaciones bastante interesantes que hay que relacionarlas dentro de sus estados de resultados porque reflejan unos ingresos importantes. Allí también vamos a reflejar lo que es el costo de venta. El costo de venta tiene una formulita bastante interesante, siempre se las relaciono, la traigo a referencia porque es bien importante, hay mucha gente que ya se ha acostumbrado a manejar el costo de venta a valor, simplemente dicen, bueno, el costo de venta de X producto lo estiman, es 30, 40, 60% de su valor. Pues resulta ser que nosotros, calculando bien lo que es el costo de venta, tenemos que entender que el costo de venta sale de la siguiente ecuación. El inventario inicial, le vamos a sumar todo lo que son las compras, luego vamos a descontarle todo lo que son devoluciones, descuentos, rebajas y bonificaciones en compras para que nos dé la mercancía disponible para la venta. Ese valor que se llama mercancía disponible para la venta le vamos a restar el inventario final. Y eso nos va a arrojar el costo de venta dentro de nuestra organización. Eso es una pequeña ecuación, es bastante, tiene sus años esta ecuación, pero siempre nos ayuda a nosotros a poder determinar con exactitud el costo de venta dentro de una empresa. Luego del costo de venta, vamos a ver representado en este estado de resultado lo que son los gastos, bien sean gastos de administración, que tienen que ver con este proceso, o los gastos de venta variables,
fijos de nuestra empresa. Allí van a estar relacionados cada uno de ellos, bien específicos, por supuesto que lo que les estoy mostrando es un ejemplo, pero usted lo puede tener bien específico para poder tomar control de cada uno de ellos. Y una de mis recomendaciones es que si usted hoy puede dividir sus gastos entre fijos y variables, va a ser mucho más fácil para usted calcular el punto de equilibrio a futuro, que también es una herramienta muy importante de control de las finanzas en las organizaciones, porque el punto de equilibrio nos va a permitir tener una relación o una referencia donde yo estoy al tanto de cuándo estoy ganando y a partir de cuándo estoy perdiendo. Herramienta vital para poder tomar las decisiones gerenciales dentro de nuestra empresa. Hay muchas empresas que toman decisiones sin tomarse la molestia de revisar esta información financiera, estos estados financieros que les estoy mostrando a continuación. Hay muchos empresarios hoy en día que esta información financiera que les estoy explicando simplemente la observan para mandársela o entregársela a su banco para tramitar X instrumento o X préstamo y no se dan el tiempo de estudiarlas, no se dan el tiempo de visualizarlas para simplemente saber en qué estado se encuentra nuestra organización y qué podemos hacer nosotros por ella para ayudarla a tener mucha más oxigenación, para ayudarla a tener un mejor desempeño. Es por ello que yo les invito de verdad a tomar esas riendas, a tomar ese control de las finanzas de su negocio, aprendiendo un poco más del comportamiento de esta información financiera que es sumamente interesante y apasionante, porque cuando usted los empieza a revisar, cuando usted empieza a observar para qué es cada una de las cuentas que les estoy mostrando a continuación, usted descubre un mundo nuevo y descubre una gama de oportunidades dentro de su organización. Para poder seguir avanzando en lo que es el estado de resultado, vamos a responder a esta pregunta: ¿cuánto he ganado o cuánto he perdido? Esa es la información que nos va a mostrar el estado de resultado. Allí, por supuesto, el estado de resultado muestra el resultado operativo de la empresa en un periodo determinado. Va a responder a las siguientes preguntas, como dice allí tal cualmente. ¿Cuánto vendí? Lo voy a responder ¿con qué? Con los ingresos que tuvo la organización. ¿Cuánto me costó el producto? Lo voy a responder con los costos que allí están estandarizados en el estado de resultados. ¿Cuánto gasté? Lo voy a responder con los gastos, bien sean gastos administrativos, gastos de ventas, fijos, variables. Y por último, ¿cuánto gané o perdí dentro de mi periodo económico? Lo voy a responder con el resultado operativo, ¿ok? O la pérdida, superávit, o pérdida que pudo haber tenido dentro de la organización. Es importante, de hecho, son tan importantes estos estados financieros que las entidades financieras los piden y hacen hincapié en los principales, en la fotografía y en la película. Fíjense que allí en esta lámina van a verlo un poco más gráfico. Esto que está prácticamente mostrándose es la relación entre estos estados financieros que les he estado diciendo, les he estado explicando. Allí van a tener, por supuesto, un saldo inicial, unos ingresos, unos egresos para poder tener un saldo final. Van a pasar a lo que es la fotografía de la organización representada por el balance general, activos, pasivos, activo, patrimonio, y allí van a poder, esa suma del activo y patrimonio tiene que ser igual a la suma del activo. Es decir, que el activo menos el pasivo más patrimonio, como dice allí abajo, la ecuación debe de dar 0 para poder verificar
ese estado financiero y que estén bien elaborados. Y por supuesto, como último punto allí está el estado de resultado, que no es más que la venta menos el costo, menos los gastos, para que me puedan dar una utilidad o me pueda dar una pérdida, porque también lo podemos ver en negativo muchas veces. Ese resultado del ejercicio va a pasar, como dice allí, a la película, a lo estándar. Se le toma una fotografía y pasa inmediatamente al balance general para poder estar allí detallada en el patrimonio. Hay otros estados financieros que se van a derivar de los principales. Para mí son muy importantes también, no van a perder, por supuesto, su grado de importancia, pero partiendo de que lo principal, señores, aquí es el balance general y el estado de resultado. Allí vamos a ver una conexión de estado financiero donde les estoy mostrando de que todos son importantes dentro del flujo económico de una organización. Todo, por supuesto, parte de un punto en el tiempo, pasa, por supuesto, a través de un periodo y luego llega a otro punto, que ya es el punto final de ese periodo económico que estemos nosotros revisando. Si nosotros partimos, como dice la gráfica, de un balance general inicial, partimos de ese balance general inicial, nos vamos a encontrar con esos tres bloques amarillos que allí representan el estado de resultado, que es la película de cómo fue el ingreso, los costos y los gastos dentro de la empresa. El estado de cambio en la situación financiera, que tiene que ver con el patrimonio, no es más que la radiografía de la cuenta patrimonio que nosotros observamos en el balance general. Simplemente que allí la vemos en detalle. ¿Ok? Ahí vamos a ver el capital inicial, la utilidad que yo vengo arrastrando del otro periodo, allí vamos a ver la utilidad de ese periodo, vamos a ver la reserva legal, si existe dentro de nuestra empresa, y por supuesto la forma de comprobar que el estado de cambio de situación financiera en el patrimonio está bien, es comparándolo con el balance general. Y como tercer bloque tenemos el flujo de efectivo, que el flujo de efectivo es simplemente el comportamiento del torrente financiero en diferentes bloques económicos de nuestra empresa, bien sea de financiamiento, de inversión, es simplemente para qué usted usó el dinero desde que entró a su empresa el 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre de ese año. Simplemente todo ese periodo el dinero pasó por muchos trayectos, bien sea que usted le pagó al proveedor, bien sea que usted le pagó a los empleados, que pagó costos, pagó gastos, que invirtió en nuevas maquinarias, en nuevas herramientas. Todo eso va a estar relacionado en el flujo de efectivo de su empresa, para luego arrojar un balance general final al 31 de diciembre de ese periodo. Entonces, todos estos estados financieros se van a relacionar, pero por supuesto los principales van a ser el estado, el balance general y el estado de resultado, porque esa es la fotografía, que es el primero de ellos, y el segundo de ellos es la película de la situación o del periodo el periodo financiero que vivió la empresa desde su apertura hasta su cierre. Bien, amigos, ya hemos llegado al final de este webinar bien súper interesante en la noche de hoy. Los invito, no sin antes, por supuesto, invitarlos a nuestro próximo webinar. Ya le vamos a estar notificando la fecha para dar la continuidad de nuestra segunda parte. Tome el control de las finanzas de su negocio, segunda parte. Allí vamos a estar abordando esos temas que están viendo a continuación, como lo son el análisis de estos estados financieros que les he presentado el día de hoy. Las razones financieras, bien sean a corto plazo, la solvencia a corto plazo, las razones de actividad, de apalancamiento o endeudamiento que les estaba comentando en las láminas anteriores, la rentabilidad del negocio y el valor, que es muy importante, porque estas razones financieras nos van a permitir tener una referencia de cómo se están comportando nuestros números dentro de nuestra organización y nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones financieras en nuestra empresa. El otro punto interesante
a ver en nuestro próximo webinar de la segunda parte de Toma el control de la finanza de su negocio, es el análisis financiero comparativo y las razones financieras y por supuesto unas recomendaciones financieras muy interesantes que son importantísimas que usted las tome en cuenta para su próxima reunión de junta y pueda tomar las mejores decisiones a nivel de costos, a nivel de gastos, a nivel de capital de trabajo y por supuesto de acuerdo a los resultados de sus razones financieras en solvencia o en rentabilidad que pueda tener su empresa. También quiero invitarlo al próximo webinar del miércoles 10 de junio. Tiene por nombre Conoce el poder del marketing. ¿Okay? Va a estar dictado, va a estar dirigido por Diana Zárate. Va a estar bien interesante este contenido para usted, empresario, para usted, emprendedor que desea alcanzar ese éxito. Usted tiene que estar preparado en todos estos temas de marketing, de liderazgo, de finanzas, para poder alcanzar ese propósito y alcanzarlo bien, que es lo más importante. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado, por supuesto, no sin antes recordarles que se pueden suscribir, ¿ok? Allí en nuestra página, allí mismo le puedes dar, puedes compartir este contenido, por supuesto, finanzas@grupo-alternativa.com, allí no se los estoy mostrando en pantalla. Por Instagram también nos pueden seguir, @grupo_alternativa, por Facebook, Grupo Alternativa, y por Twitter, @Grupo Alternativ, con B al final, ¿ok? Allí, por supuesto, en los teléfonos 967-0518-0286 para los que están en Venezuela. Bueno, amigos, me despido, no sin antes desearles una excelente noche y mucha, mucha felicidad a todos. Muchísimas gracias.